Dios es bueno, amén. A ver. Bueno, gloria a Dios. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. Me presento delante del Señor con temor y con temblor, porque no vengo a hablarles de mí, porque si viniera a hablarles de mí, no haríamos nada, ¿verdad? Venimos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estudiar. Los estudiosos de la Biblia saben que cojo 1 o 2 capítulos grandecitos. Me recuerdan por esa palabra que siempre les digo, soy un poquito larguita a la hora de enseñar, pero creo que es necesario. Le pregunté mucho al Señor de qué quería, cuál era el alimento para el pueblo. Y creo que el libro de Números es un libro poco estudiado. Posiblemente usted lo haya leído, pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Las guerras de pronto entendemos más fácil el Nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a estar acá para enseñarles. Vamos a leer el libro de Números, el capítulo 25. Para los que quieren anotar. ¿Saben el título de la prédica? Ya se las voy a colocar. ¿La pueden ver allí? El título de la prédica es ¿a dónde estás acudiendo? ¿A dónde estamos acudiendo? Y si su Biblia tiene títulos, porque hay muchas versiones que no la tienen, yo quiero que usted me diga qué título tiene su capítulo, el capítulo 25. ¿Acude a dónde? Como el dicho, ¿salieron de qué? ¿De Guatemala a dónde? Amén, pastor. Bueno, vamos a estar viendo una serie de imágenes. Vamos a leer una parte del capítulo 25, vamos a llegar hasta el versículo 3 y nos vamos a devolver al 24. Porque de pronto usted, ¿quiénes han leído ya el libro de Números, el capítulo 23? Porque allí trata de haber una confusión, ¿con quién? Con Balac y Balaam. Y yo quiero que usted hoy salga muy claro de quién es quién. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros tomamos referencias y yo quiero que usted salga de aquí capacitado para darnos una prédica de Balaam y Balac. Amén. Ustedes aquí no están sentados en vano, ustedes tienen llamados. Ustedes están capacitados para predicar la palabra de Dios porque ustedes están en una casa que profética. ¿Y qué es la palabra profética? ¿Qué es? La palabra. Usted va a profetizar la palabra. Amén. Entonces, llegamos hasta el 3 y nos vamos a devolver para el 24 porque los dos tienen mucho que ver. Amén. Yo traje unas imágenes, ahora se las muestro para que usted identifique quién es quién y empezamos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algún momento voy a pedir que me ayuden con Joel 3:18, si usted me ayuda, mi amor. Joel 3:18. Para no sacarlos a ellos de Números 25. Damos la bienvenida a Casa Profética TikTok, la Iglesia Internacional que está en Chile, que está en España y que está en Estados Unidos. Le damos la gloria a nuestro Rey, los que nos acompañan por las redes sociales, bienvenidos. Dice de la siguiente manera: Israel acude ¿a dónde? Y aquí ya la cosa empieza mal. Dice de la siguiente manera: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? Con las hijas de Moab. Cuando la Biblia nos da nombres, fechas, títulos y referencias, es porque algo nos quiere enseñar. No está allí porque sí. Entonces, estudié qué significa Sitín. Pregúnteme, ayúdame a predicar, pregúnteme qué significa Sitín.
Le voy a decir, Sittim significa el valle de las profecías. ¿Y qué estaban haciendo allí en ese valle? ¿Cómo los ve, pastor? A mí esto ya me da mucho que... Y con este solamente pedacito podríamos sacar una prédica. De que hay mucha gente de que viene a la presencia del Señor. ¿A dónde? Al valle de las promesas, de las profecías. ¿Y está qué? Bueno, seguimos. Sittim significa valle de profecías. Por favor, me ayuda, pastor, leyendo Joel 3:18 y le voy a corroborar porque esto no lo saqué de internet, pero lo corroboré con la Biblia porque yo dije, bueno, necesito que sí digan la Biblia que es el valle de la profecía. Por favor, léalo. Le paso el micrófono. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. ¿Saldría qué? Una fuente. O sea que no era qué, cualquier lugar. Era un lugar de qué, de promesa. Dice que, lo menciona Joel 3:18 y dice que sería un valle regado por agua proveniente ¿de dónde? De la casa del Señor. Usted, el pastor lo leyó ahora. Interpretado como un símbolo de vida y gracia divina. Y mire lo que estaba pasando allí. Seguimos. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. Mire la invitación que le estaban haciendo. No era una invitación cualquiera. Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo ¿qué hizo? Ya ven por qué es tan fácil para alguien que está habitando en una promesa, en una casa de profecía, venir un domingo a donde fluye el río del Espíritu Santo de Dios y al otro día irse a fornicar y a comer comida sacrificada a los ídolos. Y nosotros como pastores sí que eso nos pega muy duro, pero a mí cuando el Señor me entregó esta palabra, a mí me confrontó mucho porque yo dije, es que no solamente está pasando en las iglesias, pasó aquí. Y si ustedes conocen el trasfondo, ¿de dónde sacó el Señor al pueblo de Israel? ¿A dónde los llevó? ¿Y qué promesa les dio? Y se les olvidó todo. Las moabitas, ¿qué hicieron? Les hicieron olvidar ¿qué? Todo. Ellos tenían que pasar por territorios y tenían que conquistarlos, y ellos se dejaron conquistar. Ellos tenían que pasar por ese territorio y conquistarlo, pero ¿qué pasó? Se dejaron conquistar. No era para que ellos fornicaran allí. Ahora, dice que comieron sacrificado a los dioses y se inclinaron ante ellos. ¿Acaso ellos no tenían un Dios ya? Un Dios que los había sacado con promesas, prodigios, milagros, maravillas. Y se les olvidó tan fácil al Dios grande y poderoso. Y como un grupo se les olvida y van y cambian de Dios tan fácil. ¿Qué pasaba en ese corazón? ¿Por qué no fueron firmes y determinantes en decir, no, vamos adorar a nuestro Dios y ninguna mujer, ni moabita, ni rey nos va a hacer doblar rodillas ante sus dioses? Pero dice que todo cayó ¿con qué? Con una invitación. Mucho ojo a dónde te están invitando. Todo empezó con una invitación, usted lo puede leer, pero la invitación decía que comer sacrificado a los ídolos, inclinarse, y ellos ¿qué hicieron? El 3 dice, así acudió el pueblo ¿a dónde? A Baal Peor, y el furor de Jehová ¿qué? No era para menos. No era para menos. Voy a explicarles algo. ¿Habían escuchado Baal Peor?
La adoración era en el monte Baal Peor. ¿Y saben qué pasaba allí? Voy a cambiar esta palabra porque estamos transmitiendo y las redes son un poco celosas. Y yo lo cambié, incluía rituales inmorales, pero cuando yo me refiero a inmoral, usted ya sabe qué es. Ellos acudían a ese monte. ¿Quién les había enseñado a ellos a subir al monte? Dios. A adorarlo, a glorificarle. Allí fue entregadas las promesas. ¿Y por qué ellos acuden y suben al monte a semejante acto de inmoralidad? Mira lo que pasaba en ese monte. En el monte Peor. Allí en ese monte incluían rituales de carácter inmoral. Usted ya sabe qué es. Incitaban a tener relaciones inmorales con las sacerdotisas en el templo para pedir lluvia y prosperidad económica en esa región. Era un lugar de fiesta, de excesos, lujuria, comida sacrificada a ídolos. Era una celebración descontrolada. Hacían actos inmorales, se prostituían, hacían prácticas vergonzosas y humillantes, se rebajaban en su dignidad. ¿Ya usted está entendiendo ellos a qué subían al monte? ¿Y de dónde aprendieron eso? Con una ¿qué? Invitación, porque ellos no venían de hacer eso. Una práctica y un hábito, ¿después de cuánto tiempo se tiene? Después de muchos días. Y ellos no venían de practicarlo. Miren por qué se cae tan fácil en el pecado. Ellos no venían de practicar esas aberraciones. Ellos venían ¿de qué? Ellos salieron con promesa de Egipto. ¿Y por qué con una invitación aprendieron a hacer todas estas cosas? ¿Por qué ninguno se paró y dijo, no, yo no voy a hacer eso? Yo no lo vengo viendo, yo no lo vengo practicando. ¿Por qué practicaron el pecado tan fácil? Dice que era algo humillante en la dignidad de lo que pasaba en ese monte. Sodoma y Gomorra les quedó chiquito, en pañales. Era algo degradante lo que pasaba. ¿Y qué pasó con Israel? Se fueron para allá. ¿A qué? A hacer eso. Yo quiero adelantarme un poquito, no se vaya para allá. Vamos a leer qué es peor, porque allí habla de Baal. Ya le voy a decir quién es Baal. Dice peor, dice proviene de una raíz hebrea que significa abrir de par en par una puerta, un inframundo. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando subieron a Baal Peor? ¿Abrieron qué? Un portal. No solo participaron de esas prácticas inmorales, sino que abrieron un portal. Eso significa peor. Dice, proviene de una raíz hebrea que significa abrir de par en par. Un portal, un inframundo. ¿No les quedaba más fácil recurrir al Señor? Porque a veces las personas practican con tanta facilidad el pecado que es tan difícil. Es más fácil, ¿qué es más fácil? Ahora estábamos adorando. El pastor se humilló, nos quebrantamos delante de él. ¡Qué deleite! ¿Cierto? Adorarle, glorificarle. Pero para el impío, y en esta ocasión no eran impíos, estoy hablando de la gente que no conoce al Señor, es más fácil pecar, emborracharse, sentirse mal, que hacer lo bueno. Y a esta gente le pareció más fácil que abrir un portal, un inframundo. Yo quiero que vamos a leer el libro capítulo 23, el libro de Números, el capítulo 23, y miremos dónde empezó y por qué empezó lo que empezó en el capítulo 25. Dice por título Balaam, ¿qué? Bueno, yo les voy a colocar aquí una imagen de Balaam para que usted lo identifique.
Bueno, este que les estoy enseñando aquí es Valpeor. Fue la única imagen que encontré en internet y tiene allí como una carita, ¿no? Pues ella la diseñó así, pero yo no me hubiera puesto ahí. Claro, o sea, tiene una connotación fuerte, pero fue la única que encontré. Dice, Valpeor no fue solo un ídolo, fue una puerta que llevó al pueblo a olvidar quién era Dios. Era un portal que se abría para borrarles de la mente a Dios y de lo que había hecho por ellos. Miren la figura. ¿Quién era quién? Valpeor. Vamos ahora. Les voy a mostrar para que usted tenga presente quién es Balaam. Dice, Balaam bendice a Israel. Entonces, ¿quién es él? El profeta Balaam. Asócielo con el burrito. Balaam, con el burrito, ¿verdad? Y les voy a mostrar a Balac. Entonces, yo hice esto y como aquí es una escuela, entonces, ¿yo qué hacía? Porque yo en un principio confundía a Eliseo con Elías. Yo no sé si a usted también le pasó, ¿cierto? Y yo para no confundir a Balac con Balaam, entonces, este es Balac, ¿cierto? Entonces yo lo asumía con una balaca. Y el que tiene una corona, ¿cierto? Porque era rey. Entonces, el rey balaca, porque va en la cabeza. Ya, el profeta no tenía corona. Entonces, cuando usted le escuche Balac, balaca, era el rey, va en la cabeza, una corona. Entonces, ¿era qué? El rey Balac. Y Balaam por el burrito. Entonces dice de la siguiente manera. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Entonces, quería introducirlo, pero como es largo, no se lo voy a leer todo, le voy a hacer un resumen. ¿Ya sabe quién es Balac? El rey. Entonces, Balac tomó a Balaam. Balac es el rey malo, es el rey perverso. Tomó a Balaam, el profeta, y lo subió a un monte. Se lo voy a resumir de la manera más clara para que usted lo entienda. Y ese monte fue el primer monte y se llamó Bamot Baal, ¿cierto? Y allí le dijo Balac, está bien, subamos, pero usted va a edificar 7 altares. Le dijo, ¿quién? Balaam a Balac. Balac edificó los 7 altares. Dice que vino Dios al encuentro con Balaam porque Balaam le dijo a Balac, al rey, quédese aquí en este monte y edifique 7 altares y queme holocausto, mientras yo me voy a ir a buscar ¿qué? La dirección de Dios. Dice que vino Dios al encuentro con Balaam y le dio el siguiente mensaje. Porque el plan de Balac era subirlo al monte y que desde allí ¿qué? Maldijera a Israel, ¿cierto? Entonces Balac le dice, listo. Balaam le dice, listo, quédese usted acá, yo me voy a ir a ver el Señor que me dice. Y el Señor, y es el versículo que el pastor nos ha enseñado mucho, dice que vino el Señor a donde Balaam y le dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? O sea, el Señor le reveló eso al profeta y le dijo, es que yo no voy a maldecir lo que Dios no ha maldecido, ¿cierto? Y el Señor, y termina diciendo, este pueblo habitará confiado. ¿Por qué? Porque no iban a proferir maldición, no había cómo maldecirlo. Balac se enoja por estas palabras del rey, del profeta Balaam, y se enfurece y les dijo, yo no te he traído hasta aquí para que los bendigas. Yo te he traído a este monte ¿para qué? Para que los maldigas.
y los has bendecido. Entonces, como el diablo insiste, porque si hay alguien insistente, ¿quién es? El enemigo. Entonces dice, está bien, en este monte no se pudo maldecirlo. Si usted dice que entonces, ¿cómo alguien los va a maldecir si el Señor ya los bendijo? Entonces vámonos para otro monte. Mire cómo se la pasaba de monte en monte a ver a dónde era que le iba a caer la maldición. Balac se enojó y les dijo, está bien, vamos a otro lugar y vamos al campo de Sofín, el segundo monte. Y allí volvió y ¿qué? Edificó 7 altares. Balaam vuelve y busca un encuentro con Dios y Dios le dice, y Balaam dice, pero es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de ¿qué? De bendecir. Le dijo Balaam, esas fueron las palabras de él. Él dio bendición y yo no podré revocarla. No he notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. En el 25 había ¿qué? Perversidad. Pero en ese momento no había perversidad en ellos. Por lo tanto, no podía maldecirlos porque no había ¿qué? Perversidad. No había pecado, no había iniquidad, ¿cierto? Y termina diciendo, Jehová está con él y hay un júbilo, porque contra él no hay brujo, ni adivino, ni agorero. ¿Están entendiendo? Bueno. Balaam vuelve y se enfurece y dice, no, pero es que yo los traigo a maldecir, yo los traje para que los maldigan y usted sale profetizándolo. Que contra ellos no hay brujo, que contra ellos no hay agorero, que contra ellos que no los puede maldecir. Y va a un tercer monte. Por acá yo tengo unas imágenes, bueno, ahorita las coloco, del pueblo adorando, obedeciendo, se las voy a mostrar ya. Mire el pueblo de Dios cómo estaba en Números 23. ¿Cómo estaban? Adorando, recibiendo la palabra, ¿cierto? Bendecidos. Pero a solo un capítulo, mire lo que pasó. ¿Cómo cambia alguien tan fácil de parecer si no venía con ese hábito? ¿Cómo cambia alguien de parecer de la noche a la mañana? Si en el libro en el capítulo 23 están diciendo que no hay perversidad en ellos, ¿qué pasó aquí con esta imagen? ¿A qué hora surgió esa semilla de maldad? Porque una persona no se vuelve mala de la noche a la mañana, ¿cierto? Una persona no se vuelve ladrón de la noche a la mañana. Tiene que venir, ¿qué? Como una semilla. Versículo, capítulo 23, adorando, no había perversidad, y mire cómo terminar. Dicen que Balaam fue un tercer intento. Mire que él no se rinde. Mire que él, por eso la palabra de Dios dice, mire que el que esté firme no caiga, porque el diablo va a venir y le va a lanzar el anzuelo la primera vez, pero va a venir la segunda, pero va a venir la tercera. Dice que Balaam va por tercera vez a un monte y allí vuelve, y este era el monte Peor, de nombre Peor. Usted lo va a leer en su casa juiciosito, pero ya va entendiendo porque este capítulo es un poquito difícil de entender a la primera. Pero usted con estas bases ya lo va a entender. Dice que fue al monte Peor, dijo, bueno, en el primer monte no pude, en el segundo monte no pude, voy a un tercer monte. Y este monte tiene por nombre Peor, y vuelve y hace 7 altares, vuelve y hace el holocausto, muy parecido a lo que pasó en el monte con el profeta Elías, donde él decía, vea, zánjese pues, y será que su Dios está dormido, o será que es que está sordo y no escucha. Entonces, él empezó a hacer esos altares, y a Balaam finalmente le pareció bien que Jehová bendijera a Israel,
Porque es que no había perversidad en ellos. No había cómo, ¿cierto? Buscarle la caída. Y Jehová dijo sobre Israel y lanza una profecía y dice, ellos tienen fuerza como de búfalo, que devorarían naciones enemigas, y que benditos serían los que lo bendijeran, y malditos los que lo maldijeren. Y por último, Balac se enfurece porque Balaam los bendice y dice 3 veces Balaam siguió profetizando bien para Israel. Y Balac se fue contra Balac, pues se enfureció y finaliza el texto diciendo que cada uno se fue por su camino, ¿cierto? O sea, fueron 3 intentos fallidos, ¿verdad? Podemos ver allí una terquedad en el rey Balac. Él insiste, resiste, no persiste en querer cambiar la voluntad del Señor. Baal significa la mezcla de lo santo con lo impuro, la pérdida de la identidad y hace olvidar quiénes eran delante de Dios. Y eso fue precisamente lo que les pasó a este pueblo. ¿Cómo lo ven? Esta seducción física que ellos tuvieron los llevó a participar en banquetes sagrados y a adorar a Baal peor, dándole la espalda a su propio Dios y rechazando todos los mandamientos. Ahora, vamos a leer Números 31:16 y dice de la siguiente manera, porque usted puede decir, bueno, ¿y por qué cambiaron entonces si no estaban cometiendo lo malo? Estaban adorando al Señor, siguiendo sus leyes y pasó un capítulo y cambian. Miren lo que pasa en Números 31:16. Dice, por consejo de Balaam, las mujeres moabitas y madianitas sedujeron. ¿Qué hicieron? Aquí está la clave de por qué ellos cambiaron tan fácil de opinión. Sedujeron a los hombres israelitas mientras acampaban en Sitín. Y de ahí vamos a leer, vamos otra vez para capítulo 25 y quedamos en el 4, ¿cierto? Entonces, por consejo de Balaam, le dijo a las moabitas, le dijo, vayan y seduzcan a los que ellos están en Sitín, ¿cierto? Y ellos, ¿qué hicieron? Cayeron. Volvemos al 25:5 y dice, 25:4, y dice, y Jehová dijo a Moisés, tomad a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Qué trajo esta desobediencia? Trajo un castigo tremendo, trajo un castigo enorme por la desobediencia, porque cuando ellos abrieron el portal, ese portal los hizo olvidar quién era Dios, ese portal los hizo olvidar las promesas, ellos a quién seguían, y dice que hubo ¿qué? Una gran mortandad. El 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. ¿La paga del pecado qué es? El Señor dijo, aquí no hay de otra. Aquí no los voy a llamar al arrepentimiento. Aquí no hay de otra sino que acabarlos, exterminarlos, porque tengo tanta furia con ellos que no los quiero ni ver. Los tengo en un monte donde no les faltaba nada, se vienen a otro y fornican y hacen lo peor como su monte lo indicaba y se entregan a las moabitas y se entregan a adorar ídolos. Entonces la solución del Señor, ¿qué fue? Mortandad. Pero gloria a Dios, porque dice, y aquí un varón, entonces dice el 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban.
ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué estaba pasando? Que hubo una mortandad, pero entonces Moisés y el pueblo empezó a gemir, empezó a clamar y empezó a llorar, ¿cierto? Porque pues les dolía la situación que ellos estaban atravesando. Dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés. Y los vio Finés. Pregúntame quién era Finés. Finés era un sacerdote israelita, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, sumo sacerdote y hermano de Moisés. ¿Qué hizo Finés? Confrontó el pecado. Entonces en el 7 dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué estaba pasando aquí? Pasó la mortandad, cayeron en pecado, sacrificaron ídolos, el Señor dijo, no los quiero ni ver, hubo una mortandad y Moisés se para en la puerta del tabernáculo con el pueblo y empiezan a llorar y a gemir que pidiendo perdón. Pero no obstante viene un israelita y trae a una madianita, una mujer, y si dice que Finés tomó una lanza y los atravesó, ¿era por qué? Porque estaban juntos teniendo actos sexuales inmorales. Porque dice que los atravesó por el estómago y los dos es que. O sea, hubo un hombre que quiso venir a pisotear la sangre de Cristo, que quiso venir a pisotear los mandamientos. Hubo un hombre que dijo, no me importa el furor de Jehová. Yo voy a mostrarles qué soy capaz de hacer y hasta dónde soy capaz de llegar por esta mujer, porque la llevó hasta allá, hasta la puerta del tabernáculo. Hizo un caso omiso, pero gloria a Dios por el Finés que se levantó y ¿qué hizo? Ay, hermanito, no haga eso. Por eso es que en este tiempo se tienen que levantar Finés, pastor. Nosotros como pastores tenemos que ser ese Finés y este es el mensaje central. Nosotros como Finés se levantó y atacó que el pecado de raíz. Se levantó a orar por el hermanito. Se levantó, ay, qué pecado, es que esta mujer lo tiene seducido, lo tiene embrujado, quién sabe qué, él es de Israel, de los hijos de los príncipes. Mantengamos esto en oculto. Hay un pecado cuando hay un líder que calla en su congregación frente al pecado de la oveja. Hay un Finés que se tiene que levantar. Hay un Finés que tiene que confrontar. Y es de lo que menos contamos hoy en día. Vemos a muchos acariciando y si fuera este capítulo en este tiempo, ¿qué podrían hacer los sacerdotes o muchos líderes? Ay, no, pero pues es que ya hubo una mortandad, pues ¿para qué dos? Pues hermanito, ¿será que usted puede correr otro poquito para allá detrás de que no lo vean? Hermanito, voy a orar por usted. Esa mujer lo tiene enceguecido. Hermanitos, hermanito, sobándole y acariciándole el pecado. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ¿qué nos va a decir el Señor? Alcahuetas. Les dije que hablaran. Finés ni siquiera habló, no reprendió, él puso la puntería y dice que ¿qué? Que lanceó. Lancear el pecado es la misión de Casa Profética a la hora de la oración. Por eso es que usted aquí no ve multitudes.
Y gloria a Dios no vinieron muchos hoy, porque si no hubieran salido lanceados. Como pastores, y la gente dice, pero es que pastora, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el hecho de que Dios sea amor no significa que sea un Dios alcahueta, a un Dios que yo vengo y pisoteo la sangre y salgo a hacer lo que me da la buena voluntad, como si no tuviera un Dios, y salgo a hacer lo que me da la bendita gana. Como pastores estamos llamados, así como Finés, a lancear el pecado. Somos llamados a cortar, ¿qué? De raíz. Aquí no vemos a un Finés que se anduvo por las ramas. Pero es que hablemosle, pastor Libardo. Pero es que aquí, no, venga, hermanito y hermanita. Si van a hacer eso, venga, yo les tapo. ¿Cuántos pastores hay tapando el pecado? Hagan ahí, pero espere, venga, yo los tapo. Si los lanceo a los dos y es por el estómago, y usted lo puede ver, ¿qué estaban haciendo? Estaban provocando y le dijeron a Moisés, ¿sabe qué? Voy a seguir haciendo lo que me da la gana. ¿Y cuántos hermanitos vienen a la iglesia? Se les ora, se les hizo la oración de fe, se les tuvo paciencia 1, 2, 3, 4, 5 años y salen a hacer lo que este sinvergüenza salió a hacer. ¿Y cuántos pastores lo saben y tapan? Porque qué miedo que la iglesia se quede vacía. Como un columnista, la silla vacía, ¿sí lo han escuchado? Un periodista. Ya no es casa profética, pastor, ya es la silla vacía. Porque ellos no se pueden ir. No se pueden ir porque son familia. No se pueden ir porque son columnas financieras. Finés no se puso con rodeos. Hay un pecado grande en querer ocultarle el pecado al hermanito. Hay un pecado terrible y Finés dijo, no voy a ser partícipe de sus pecados. Porque como pastores nos van a pedir cuentas. Y yo no me voy a dejar mochar mi cabecita por la ovejita que no quiere hacer caso. Porque estamos poniendo, ¿qué? Pastor Libardo y Pastor Ramón, ¿qué? El pellejo. Por las cabritas que no quieran arrepentirse, convertirse y que quieren llegar a hacer cualquier cosa a la puerta del templo. Y no es un regaño. ¿Me inventé yo este capítulo de la Biblia? ¿Me inventé yo al personaje Finés? Yo estoy simplemente predicando lo que la palabra me enseña. Y lo que el Señor está diciendo es, necesito más predicadores como Finés, que anden con el pañuelito en la mano para taparle el pecado al hermanito y a la hermanita, que anden con el Kleenex para cuando nos acerquemos a corregir a la oveja salga la víctima. Pastor, hay que andar con una lanza, me perdona. Pero yo creo que el Señor nos mandó a tener lanza en este tiempo. Yo creo que ya no hay tiempo para pañitos, para tapaditas, tengámosle paciencia. No, Señor. No hay que tenerle paciencia. ¿Dónde estuvo la paciencia de Finés? ¿Dónde estuvo? Y aquí, y vuelvo y repito, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés. Los pastores tenemos que estar, ¿qué? Viendo, mirando, observando. Apercibido, gracias mi hermano, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. El Señor está diciendo, necesito más Finés que se levanten,
Dice que se levantó en medio de la congregación y pidió consejo. Le dijo a Moisés, Moisés, venga para acá. Venga, es que esa ya no lo puedo sacar. Una lanza, pastor. Hoy nos vinieron los de la lanza. Moisés, él no tenía la lanza y Moisés, venga para acá. Es que ¿será que yo puedo usar la lanza? ¿Él pidió permiso? Vamos a hacer un consejo, una reunión con los líderes. Es que tal ovejita y tal y esto y esto. Dice que se levantó. ¿Y sabe por qué se levantó? Porque tenía un celo santo. Dios no necesita que lo defendamos. Y cuando un Pedro que lo quiso defender, lo regañó. Dijo, yo no necesito quien me defienda. Pero sí, a usted le tiene que doler que alguien llamándose hermano pisotea la sangre de Cristo. A usted le debe doler. A usted le duele un hijo. ¿Cuánto nomás nos va a doler lo que le hacen al padre? Y dice que se levantó. Yo creo que él cuando se levantó, había un fines que se empezó a llenar de qué. Porque yo no creo que él haya hecho esto. Ay, el hermanito pecando. Ay, estos hermanitos, tanto que les he dicho. Ay, toma, toma y toma. Como los reels de donde mi hijo no cabe, yo tampoco, ¿no lo han visto? Que el hijo va a la casa de la amiga y le tumba las porcelanas, le quiebra los vidrios y le dice, ya mi amor, tranquilo, donde tú no quepas, yo tampoco, vámonos. En mis tiempos, bueno, y aquí todos venimos de esos tiempos, era donde usted no quepa, yo no quepo, era que nos sacaban huecos, para urgencias, de incapacidad. Y se levantó en fines. Y se levantó con una fuerza, pastor. Y mucha gente es la fuerza que no quiere ver en nosotros los pastores. Los pastores están regañones. Los pastores están usando el púlpito para tirar piedra. ¿Estoy tirando piedra o estoy hablando lo que dice la palabra? Y se levantó con tanta furia al ver eso, que pasó por encima de la autoridad que era Moisés. Y dice que la lanzó, mucho cuidado. La lanza busca, no. Hoy no vinieron. Y se levantó con tanta fuerza que los penetró ¿a qué? Dios mío. 2 por 1. Ay, y hoy sí que hubiera cabido un 2 por 1. Miren, mis hermanos, yo le he pedido perdón a Dios y yo le he dicho, Señor, si yo he usado el púlpito para tirar piedra, perdóname. Lo que pasa es que hoy, leyendo Números 25, yo puedo entender a Fines. Yo puedo entender esa rabia con la que se levantó. Pastora, no se enoje. Me enojo. Y me ha tocado meterme en ayunos, y Cristina lo sabe, por las ovejas rebeldes. Me han hecho ayunar, bueno, han hecho algo bueno. Y me han hecho llorar. Y me han hecho gemir delante del Padre. Porque nosotros estamos pagando un precio por una congregación sana, recta, sin mancha, sin arruga. Y la gente pisotea la sangre de Cristo y quiere que no digamos y no hagamos nada. Yo he tenido que tomar determinaciones en mi vida familiar. Me ha tocado ser un Fines en mi casa. Me ha tocado muchas veces sacar la lanza con dolor, pero me ha tocado.
Porque prefiero agradar a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque usted, el hombre, no le va a dar la salvación. Por lo tanto, la misión de Casa Profética a la hora de la oración es santidad a Jehová. Aquí no hay negociables. O se afirma, o pastor. Yo haría hacerle entrega de la lanza al pastor hoy como un acto simbólico. O se afirma, o lo lancean. O se afirman, o lo lancean. Vamos a terminar de leerlo para no dejarlo inconcluso. Y vio Finés, dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los que alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Estaban pegados. ¿Y qué pasó? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Como pastores tenemos que alancear a la ovejita que está trayendo barro del mundo para que la congregación crezca, para que la mortandad cese, para que el pecado cese, para que cuando oremos haya una atmósfera de ¿qué? De sanidad, de milagros, prodigios y maravillas. Porque mientras las ovejas, y no estoy solamente hablando de Casa Profética, estoy hablando a nivel ¿qué? Iglesia. Mientras hayan personas que están pisoteando la sangre de Cristo, no va a cesar la mortandad. Y pensaba hacer hace mucho tiempo no tengo este privilegio de predicar. Yo dije, quiero entrarles con algo suavecito. Pues no aparezco hace cuánto y yo dije, no, voy a llegar con un mensaje no sé, motivacional, pastor. No, el Señor no nos llamó a ser motivacionales, a ser confrontativos. Confrontativos. Y dice que cesó ¿qué? La mortandad. Sencillo. Se radicó el problema de ¿qué? Fornicación, de raíz. Mentira, de raíz. Y la pregunta que el Señor hoy nos tiene es, ¿qué tenemos que lancear hoy? ¿Qué tengo yo que lancear en mi vida para que cese la mortandad? Para que cese el pecado, para que cese la ruina, para que cese la miseria. Ayer subí una frase a TikTok donde dice, el Señor ya determinó su bendición. Ahora falta es que usted se determine. El Señor ya la tiene clara. El Señor ya determinó bendecirlo, pero ¿y su determinación para cuándo? ¿Para cuándo? Y dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Santo Dios. Casi medio estadio Pascual Guerrero, que tiene una capacidad para 50,000. Imagínense, medio estadio. ¿Murió por qué? Por una invitación. Por una invitación donde el diablo les dijo, aquí está esto muy bueno, hay mujeres, hay licor, hay inmoralidad, pero no les mostró qué. Lo que se les avecinaba. 24,000. Mire, cuando yo leí esto, yo no sé si usted no le da valor a las cifras, pero para mí 24,000 es mucha gente. Para mí 24,000 son demasiados. Y uno se paró y ¿qué? Y paró la mortandad, y la palabra le dice, yo busco uno, con uno que me haga vallado. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho ¿qué?
apartar mi furor de los hijos de Israel, llevarlo, ¿qué dice? Llevado de celo entre ellos. Mire que lo justificó. Y le dijo, lo que él hizo, lo hizo ¿por qué? Por un celo. Usted y yo debemos ser celosos con las cosas del Señor. Pero celosos, celosos, celosos. Usted y yo no nos podemos andar a medias tibias. Debemos tener un celo por el Señor como lo tuvo Finés. Entonces Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Uy, santo Dios, mira lo que hizo. Le estableció un pacto de paz y no solamente con él, con su descendencia. Le dijo, mire, lo que usted hizo se lo voy a pagar. Caso contrario a si les hubiera alcahueteado. Y eso es lo que como pastores no podemos permitir. Le estableció un pacto de sacerdocio eterno para él y para su generación. Dice, establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia y después de él. ¿Cuántas generaciones? Lo bendijo, ¿por qué? Por sacar la lanza. El pacto del sacerdocio será perpetuo por cuanto que tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón, y aquí nos dan los nombres de los dos sinvergüenzas, miren. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Qué tristeza. Que tengamos que recordar una de las tribus por lo que hizo Simri. Y mire que también da el nombre de la mujer. Y el nombre de la mujer madianita muerta era